Buenos días, tardes o noches, no sé a qué hora estén viendo este video. Yo soy Natanael y le voy a explicar sobre el tema de memoria, que es el que vimos más durante el segundo parcial en la materia de TOTE o técnicas de organización. Durante este parcial vimos, se podría decir, muchos temas, pero yo los considero más subtemas, porque más que nada todos se derivan del mismo, que es la memoria. La memoria se derivan, por ejemplo, los temas que vimos, yo los considero subtemas porque, por ejemplo, vimos lo de memoria, que es el tema principal, tipos de memoria, los lóbulos. Contestamos una pregunta una vez de cómo mejorar la memoria. También vimos sobre la atribución errónea, subjetividad y esos temas. Y tipos de inteligencia, como los que intervienen a diario, por así decirlo, en nuestra vida cotidiana académica. Que esta se presenta de manera, podría decirse, un poco automática. Bueno, para ir empezando a explicar sobre todo esto, tenemos que saber que los tipos de memoria que existen son cuatro principales. Primero les voy a explicar sobre qué es la memoria, después les voy a explicar sobre los tipos de memoria, los tipos de lóbulos o los lóbulos que existen, cómo mejorar la memoria, la atribución errónea y subjetividad y esos temas, y tipos de inteligencia. Bueno, la memoria. La memoria es una sola, pero es posible estudiarlo de manera fragmentada o dividida. Normalmente cuando pensamos en memoria lo relacionamos con recuerdos. Yo me incluyo en ese tipo de personas. Cuando oímos la palabra memoria, sentimos que estamos hablando de recuerdos. Bueno, el tipo de memoria, que es la significativa, es aquella donde se involucra la organización y la comprensión de la información. Tienes que analizar la información y comprenderla y tener un tipo de estructura. Está la sensorial. La sensorial obedece a la información que se adquiere a través de las actividades y los sentidos. Llega de manera constante al cerebro y permanece activa por pocos segundos. Lo que se refiere con manera sensorial es toda aquella que se adquiere a través de los sentidos. Por ejemplo, son de manera constante y no suelen durar mucho. Un ejemplo sería, por ejemplo, gracias al sentido del tacto yo puedo sentir esta bocina, puedo ver esta bocina. Y en el momento en el que yo la dejo de tocar y ver, pierdo esa sensación. No suelen estar por tanto tiempo y esa es la memoria sensorial, la que se adquiere a través de los sentidos por poco tiempo. Está la memoria a corto plazo. Su permanencia en el cerebro es breve y corta y suele ser muy parecida o más corta que la sensorial. Y está la memoria a largo plazo. La información que llega al instalarse en esta función previamente tiene que ser organizada y codificada. También está, por ejemplo, los lóbulos. Los lóbulos son cuatro: el lóbulo temporal, frontal, parietal y occipital. Bueno, el temporal recibe la información de muchos otros acerca del cerebro y sus funciones tienen que ver con la memoria y el reconocimiento de patrones. A patrones se pueden referir tipo de signos y todo ese tipo de cosas que nosotros vinculamos con ciertas cosas. El lóbulo frontal se caracteriza por su papel en el procesamiento de funciones cognitivas de alto nivel, tales como la planificación, la coordinación y ejecución y el control de la conducta. También está el lóbulo parietal. Se encarga principalmente de procesar información sensorial que llega a todas las partes del cuerpo, como el tacto, la sensación de la temperatura, dolor y presión. Está el lóbulo occipital. Es la primera zona en la que la neocorteza llega a la información visual, que es con el sentido de la vista. Después está de cómo mejorar la memoria. Para mejorar la memoria, ocupas en sí dos cosas: poner atención y darle un sentido a todo. La atención es un proceso consciente y selectivo de la memoria.
al entender a estímulos considerados importantes. Tú, si no le pones importancia a un tema, nunca le vas a poner atención de verdad. Y el sentido consiste en recordar cualquier tipo de información dándole significado o importancia. También les voy a explicar sobre qué es la atribución errónea, subjetividad, propensión y percepción. Ok, la atribución errónea consiste en asignar un recuerdo de manera equivocada, como el confundir colores, fechas o personas. La subjetividad es la tendencia de un individuo a incorporar información engañosa o borrosa a sus recuerdos personales. Y la propensión refleja la influencia de nuestros conocimientos y creencias actuales sobre el modo de recordar el pasado. Y la persistencia consiste en recordar que deseamos olvidar que estén ligados a nuestra vida emocional. Y ahorita también les voy a explicar sobre los tipos de memoria. Los tipos de memoria, de inteligencia, son varios. Está el naturalista, que eso es como más que nada, esto es cómo se aplican en nuestra vida académica. En nuestra vida académica, los tipos de inteligencia hay muchos. Por ejemplo, el matemático lógico, que obviamente se utiliza en la clase de matemáticas o química. En este consiste en el uso de el método científico, se te facilitan los números y todo eso. Está la inteligencia lingüística, que eres fácil para comunicarte. Normalmente todo este tipo de personas que tienen la inteligencia lingüística suelen ser líderes de natos, o oradores y todo ese tipo de cosas, porque saben comunicarse con la gente. El naturalista, que es aquel que, pues como su nombre lo dice, la naturaleza se preocupa por todo ese tipo de cosas. También está la inteligencia corporal, que suele estar muy vinculada con el hecho de tener equilibrio con las partes de tu cuerpo. Y esto normalmente la gente que tiene inteligencia corporal suele ser pueden ser bailarines, deportistas y todo este tipo de cosas. Inteligencia musical se te dificulta oír sonidos y analizarlos y identificarlos. Obviamente suele ser la gente que tiene este tipo de inteligencia suele ser músico. Otro sería el tipo de inteligencia visual, que sueles ver todo lo que está en tu entorno e identificar qué te puede ser de utilidad y qué no. Normalmente este tipo de personas suelen ser arquitectos y todo ese tipo, ingenieros. Y estos funcionan esos fueron uno de los tipos de inteligencia que funcionan en nuestra vida académica normalmente. Y la conclusión para mí sería esta, que los tipos de memoria son más que nada cómo funciona nuestro cerebro. Porque nuestro cerebro está dividido en lóbulos y los tipos de memoria que nos conforman. También de cómo mejorar la memoria, ya dándole sentido y poniendo atención a muchos temas. También sobre los tipos de inteligencia, cómo una persona puede ser muy buena, por ejemplo, digamos, en la clase de matemáticas y le puede ir muy mal en la clase de historia, o no sé, vamos a poner, sí, clase de historia y matemáticas. Y otro tipo de personas pueden ser muy buenas en la clase de historia y otros pueden ser muy malos en la clase de matemáticas. Y no es que uno sea más o menos inteligente que otro, lo que pasa es que cada persona funciona diferente y nuestros tipos de inteligencia. Por ejemplo, puede ser que tenga el tipo de inteligencia matemático-lógico, mientras que la historia tenga lingüística, otro tipo de inteligencia. Pero todo esto es para que... el tipo de inteligencia es más que nada porque nadie es burro. Simplemente todos tenemos nuestro cerebro y que funciona de manera diferente al procesar información. También puede explicarse sobre cómo funciona, porque los tipos de inteligencia están en nuestra vida diaria. Se aplica con diferentes alumnos. Los profesores suelen darse cuenta de cómo funciona un alumno normalmente, en qué se puede destacar y cuáles son sus defectos. Pero más que nada para poner atención
Digo, para mejorar la memoria, pon atención y darle sentido a las cosas para que te funcione. Bueno.